Buenos días, iglesia. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, me alegra. Salude por favor a la persona que no vino con usted. Dígale buenos días. Dígale qué bueno verlo. Bueno, me alegra que estemos hoy reunidos una vez más acá adorando a nuestro Dios. Eso es un privilegio. ¿Usted sabía que eso es un privilegio? Hay gente que en algunos lugares del mundo no puede hacer lo que nosotros hacemos. No puede reunirse el domingo a cantar y a escuchar música. En algunos lugares del mundo, auditorios así como este están prohibidos. Y si se reúne la gente es un peligro de vida o muerte. Entonces es un privilegio que tenemos y tenemos que disfrutarlo. Amén. Bien, quiero que hoy abra usted su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6. Y quiero que hablemos esta mañana, ya como para concluir el tema de todo lo que hemos venido enseñando acerca de cómo superar los conflictos. Quiero que hablemos de esto, como dice el título de la enseñanza: ¿qué hacer cuando nada funciona? Usted, si ha estado juicioso escuchando las enseñanzas, viniendo a la iglesia o en su casa las ha escuchado o visto el servicio por YouTube, bueno, usted ya se ha dado cuenta que hay un proceso, una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir para superar los conflictos. Entonces usted dice: voy a poner esto en práctica, entonces voy a decidir agradar a Dios, y eso implica que voy a dejar de ser soberbio. No voy a creer que me las sé todas. Cuando haya un conflicto, yo voy a dejar de mantener mi posición. No, voy a empezar a ceder. Voy a hacerle caso a lo que dice la Escritura. Eso es dejar de ser soberbio. Además, usted entiende que necesita aprender a ser humilde. Sí, ser humilde. Y hablábamos esta mañana en la clase de formación cristiana. Usted es una actitud del corazón, más que una condición económica. No, es una actitud del corazón que se evidencia, por ejemplo, en que yo estoy dispuesto a ceder, a no pelear, en que estoy dispuesto a pedir perdón si es el caso, en que estoy dispuesto a dar mi lugar para que otro lo aproveche en lugar de sostener mi lugar. Usted está haciendo esto, pero usted además está luchando con todo lo que hay en su interior, con esas pasiones y esos deseos y esos anhelos que son los que nos llevan de una u otra manera a pelear, a ponernos bravos, a molestarnos. Usted dice: no, yo voy a trabajar con esto, así que ya no me pongo bravo porque dejen la crema dental de tal manera. No, yo no me voy a poner a pelear por eso. Aunque a mí me gusta de otra forma, no me voy a poner a pelear con eso. Usted está haciendo estas tareas, pero usted además aprendió a perdonar. Usted ya sabe que la gente se va a equivocar. Usted sabe que la gente va a pecar contra usted. Usted sabe que va a haber cosas que lo pueden lastimar y usted dice: tengo que aprender a perdonar. Y usted lo hace como lo enseñamos acá en los dos niveles: en el corazón en primer lugar, pero también para reconciliarnos. Aprendo yo a hacer eso. Y usted aplica el último paso: te perdono, olvido todo, no dejo la amargura, pero además voy a hablar con mi hermano para ayudarlo a corregir eso, porque no es correcto. Voy a confrontarlo en amor. Voy a decirle las cosas que él tiene que cambiar. Le digo: no, mira, eso que estás haciendo está mal. La forma en que me dijiste esto no es la correcta, o la forma en que trataste a esa persona, o la forma, etcétera, etcétera. Usted lo confronta. Si es el caso, usted pide perdón correctamente, pero nada pasa. Antes como que el problema sigue y usted empieza a sentir que entre usted más perdona, entre usted más es humilde, entre usted menos soberbio es, de repente como que me la están desmontando. Porque es que si otro se da cuenta que yo estoy siendo cristiano, y antes como que me la está montando más. Y cuando eso sucede, usted ya se le van quitando las ganas de solucionar el conflicto, porque usted dice: no, tocó fue pelear, ya hice los 4 pasos, pero no, toca es pelear con este porque me la está montando. Usted empieza a pensar así. ¿Y qué hacer cuando la cosa se pone de esa perspectiva? Cuando ya he hecho todo lo que me dice la Biblia para solucionar el conflicto y no pasa nada, no se arregla. ¿Qué podemos hacer en esta circunstancia? Bueno, quiero que leamos la Biblia en Lucas 6 y aprendamos entonces qué es lo que podemos hacer. Pero antes de leer, yo quiero que tú cierres
tus ojos y pongamos este momento que viene a continuación en sus manos para que Él sea hablándonos y sea la palabra de Dios la que entre a nuestras mentes y corazones. Señor, estamos ante ti y en este momento que vamos a escuchar tu palabra, que tu palabra, tu mensaje, sea hablando directamente a nuestro corazón. Por favor, Señor de los cielos, hoy háblanos, trae tu palabra a nosotros, te lo pedimos. Que en las situaciones que estamos viviendo nosotros podamos vivir tu palabra, aplicarla y ser bendecidos por ella, Señor. Amén y amén. Dice Lucas 6, y vamos a leer desde el versículo 27 en adelante, la manera en que tú y yo debemos actuar cuando ya nada funciona. Dice así la Escritura: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Dios Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. La respuesta a la pregunta o al interrogante que estamos tratando de resolver esta mañana es clara en estos versículos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer cuando ya nada funciona? Pues muy sencillo. Tú tienes que imitar a Dios. ¿Qué significa imitar a Dios? Ser bueno, benigno y ser misericordioso. Pero antes de mirar esto en detalle, nosotros tenemos que pensar un poco en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hace, en lo que Dios es, en cómo Él actúa con nosotros. Porque tú tienes que entender eso, porque eso es lo que se pide de ti en medio de las circunstancias cuando ya nada funciona. Dios es un Dios excelso, creador del universo y de la tierra. Y en su amor Él nos hizo con un buen propósito. Pero usted ya sabe la historia. Lo que pasó a continuación fue que el hombre quiso hacer lo que él quería y no lo que Dios quería. Se rebeló, cogió su camino y por lo tanto el buen propósito y el plan de Dios, ¿qué pasó? Se perdió. Dios no hizo nada para merecer ser traicionado. Dios no hizo nada para merecer ser vilipendiado. ¿No? Por el contrario, cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, encontramos que Dios hizo absolutamente todo para que el hombre estuviera ¿qué? Bien. Pero el hombre no quiso. ¿Se alejó de quién? De Dios. Se separó de Él. Y aquí es donde tú y yo tenemos que fijarnos en qué es lo que hace Dios. Si esa fuera nuestra posición, yo no hice nada para que usted me traicionara. Antes le di todo para que a usted le fuera bien y usted por el contrario no quiere hacer lo que yo estoy pidiendo, que era una cosa muy sencilla: no coma de este arbolito, lo demás lo puede hacer. Si yo estoy en esa posición, probablemente lo que yo diría: usted quiso así, pues bueno, de malas. Va a disfrutar los beneficios de sus decisiones y acciones.
En los términos de Dios, eso implicaría total abandono. ¿Y sabes qué es el total abandono de Dios con respecto al ser humano? La aniquilación de nosotros. Porque la Biblia, y aquí necesito que usted comprenda esto, la Biblia nos enseña que Dios es el que sostiene el mundo, que Dios es el que hace que el sol salga. No son las leyes las de la naturaleza, no son las leyes físicas, que como que no, esto ya es, Dios echó a andar eso y eso ya anda solito. No, la Biblia sostiene que Dios es el que hace que el sol salga, que Dios es el que hace que llueva, que Dios es el que hace que la luna aparezca, que Dios es el que hace que la tierra gire sobre su eje, que Dios es el que hace que las cosechas crezcan como debe ser. Y entonces, si Dios nos abandona, ¿qué pasaría con todo eso? Pues dejaría de ser. Y resulta que nunca fue así. Dios se apartó del hombre, pero su misericordia y su bondad no dejaron de ser. Usted se da cuenta y ve lo que sucede en Génesis capítulo 6, que dice: vio Dios la maldad que los hombres era grandísima, y el pensamiento de su corazón de continuo era el mal, y Dios determinó: voy a destruirlos. Pero aún en medio de ese juicio se ve el amor de Dios. ¿Por qué? Porque salvó a 8, porque dijo: no los voy a destruir a todos, necesito que ellos crezcan. Y aquí estamos tú y yo por ese motivo. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces, cuando la pregunta surge, cuando tú estás en esa situación difícil en que, bueno, yo ya lo perdoné, pero es que antes como que me la estás montando más, ahora sigues más bravo, ahora ni siquiera, antes por lo menos se arrepentía un poquito, pero ahora cuando empecé a aplicar esto de la Biblia, la cosa se puso más terrible. Cuando llegue a ese punto, usted se va a acordar de Dios y va a decir: los seres humanos, al contrario de pensar y en agradecer a Dios, por lo menos por lo que reciben día tras día, escriben libros en contra de Él, hacen programas para burlarse de Él, no lo reconocen en ninguna de las circunstancias de su vida, y se atreven a decir que Dios no existe, y si existiera no sería necesario para que nosotros siguiéramos adelante. Y aún así Dios sigue siendo ¿qué? Misericordioso. Tú vas a pensar: mi situación es difícil, pues vas a entender un poco, bueno, si a mí me parece difícil esto, y yo soy pecador, y a veces mucho de lo que pasa en mi casa o en los problemas en los que estoy metido son culpa mía, ¿cómo se sentirá Dios, que no tiene culpa absolutamente de nada y aún así sigue siendo bondadoso y misericordioso? Tú vas a pensar en eso. Esos dos términos, benignidad, que nos dicen ahí en el versículo final de lo que acabamos de leer, versículo 35 y versículo 36, dice: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esos dos términos están relacionados profundamente, porque la bondad, la benignidad, ser bueno, está relacionado directamente con la misericordia. Tú no puedes ser bueno a menos de que tengas misericordia. Y cuando estés en esa situación en que nada funciona, y quiero que piense acá en ese problema o en ese conflicto: no, pues yo he perdonado, yo hasta pedí perdón, no, yo amargura no tengo, pero es que la otra persona antes no cambia. Cuando me acerqué a decirle que, mira, yo quiero que tú corrijas, se armó fue un problema más y ahora estaba más bravo conmigo y lleva tanto tiempo. Tú vas a pensar en misericordia. Y la misericordia es algo que da Dios gratuitamente, voluntariamente a aquellos que no la merecen. La misericordia no es una obligación de Dios, pero sí es una decisión y determinación de Él para con todos. No solamente Dios es misericordioso con nosotros los que hemos sido salvos, sino que es profundamente misericordioso con los que no lo quieren reconocer. Porque si tú y yo lo alabamos y es misericordioso con nosotros y seguimos acá vivos, con más verás en aquellos que se ufanan y se burlan de Dios. Ahí sí que es evidente la misericordia.
Dios podría hacer justicia al ser humano, sí, pero la justicia que Dios haría sería condenar a toda la raza humana, pero Dios ha determinado hacer justicia ¿en quién? En Cristo. Por eso tú y yo no somos salvos. Y para los demás ha determinado juicio, pero mientras llega eso, hay misericordia, hay bondad. ¿Sabes qué es lo más increíble de esto? Que al final de la historia humana, ningún ser humano va a poder alegar ante Dios que Dios fue malo. Ningún ser humano va a poder alegar que Dios, sí, claro, nosotros pecamos, pero es que Dios también era malo. Ninguno, porque el argumento más claro para eso es: el sol siguió saliendo para ti. Todavía pudieras levantarte y respirar. Pudiste trabajar. Pudiste seguir adelante. Es más, en algunas ocasiones hasta permití que tú, que blasfemabas mi nombre, te hicieras rico y estuvieras mejor que muchos otros, porque era mi misericordia. Nunca en realidad Dios ha sido malo con nadie. Y tú vas a pensar en eso. Tú vas a pensar en la misericordia que debes tener con esa persona que no quiere corregir, que no quiere cambiar, que ese problema en lugar de avanzar se hizo más problemático. Usted va a pensar en sus hijos. Mi hijo adolescente, no, yo hago y antes está más duro, pastor. Está más difícil. Tú vas a pensar, bueno, tengo que actuar con misericordia y ser benigno, ser bueno, ser bondadoso. Hago un paréntesis. Eso no quiere decir que usted renuncia a su autoridad como padre y no discipline, pero usted va a ser misericordioso y va a ser bondadoso. Ahora, ¿cómo se lleva esto a la realidad? Bueno, vamos a ver en detalle 4 cositas que tú tienes que hacer cuando ya nada funciona. Primero, tú tienes que seguir amando. Tienes que seguir amando. Dice aquí el versículo 27: pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Mira el versículo 32, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y dice el versículo 35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Hay un tema que se repite en estos versículos que acabamos de leer, y es el amor. Y tú debes saber, Dios es misericordioso porque ama. Dios es amor. Así que la fuente de toda su misericordia y de toda su bondad es ¿cuál? El amor. Tú necesitas seguir amando. ¿A quién? A esa persona que no se quiere arreglar contigo. Aquí lo dice muy claro. ¿Amar a quiénes? A los enemigos. Y claro, usted en su casa, pues usted no tiene un enemigo, no, pues esa es su familia. Pero usted tiene que amarlo a él con más veras. Aquí nos lo pone en el punto más difícil, amar al enemigo. Pero no, si tú estás en tu casa y tienes una confrontación con tus hijos o con tu pareja, y eso no se arregla, y al contrario como que más complicado está, usted tiene que seguir amando. Usted necesita seguir amando. Y ese es el centro y la base de todo. ¿Por qué? Porque la misericordia y la bondad de Dios no es algo externo, es lo que Él es. Él dice la Biblia en 1 de Juan: Dios es amor. Por eso la raza humana experimenta misericordia, disfruta de su bondad, porque Dios es ¿qué? Amor. Él no puede negarse a sí mismo, y tú necesitas seguir amando. Y eso nos lleva a una conclusión en este punto. Si en el conflicto en que estás no se arregla y te es difícil hacer cosas buenas por la otra persona, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación, es porque no has aprendido a amar. Es porque tu amor todavía es condicional y sentimental. Si me siento bien, te amo. Si las condiciones están dadas, o sea, todo está bien alrededor, te amo. Y si no está bien o no me siento bien, no te amo. Y así no ama a Dios. Y no tengo que volver otra vez a recalcar esto, porque Dios no nos ama a nosotros porque nosotros nos hayamos portado bien. No, es porque Él es amor. Si Dios dependiera de las circunstancias, hace rato que la raza humana hubiera dejado de existir. Pero no es así.
Porque el amor de Dios no depende de mi comportamiento. No depende de que los seres humanos sean perfectos, correctos. No, el amor de Dios es lo que Él es. Y así tú necesitas serlo. Por eso, si te queda difícil amar a aquel que te es contrario, o si no has podido hacer el bien, que es lo que digo, vamos a estudiar en un momento, es porque no sabes amar. Y tú estás llamado a amar como Dios ama. Hace 8 días nos hablaba el pastor Omar Martín y decía que nosotros debemos buscar a Dios por convicción y no por emoción. Cuando buscamos a Dios debemos entender que eso requiere paciencia y esfuerzo. Y la paciencia y el esfuerzo quiere decir que en algunos momentos no será fácil buscar la presencia de Dios. ¿Y usted lo busca por qué? Por convicción, no porque sea fácil. Pues exactamente pasa lo mismo con el amor. Es una decisión que tú tomas en tu corazón, determinas amar y dices: no voy a permitir que las circunstancias, que mis sentimientos, que mis emociones modifiquen mi amor para la persona con la cual estoy en conflicto. Porque es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos ama no por las condiciones o las circunstancias, sino porque Él es ¿qué? Amor. Y lo más maravilloso es que tú puedes aprender a amar así. Tú lo puedes aprender a hacer. Y estamos llamados a eso. Ahora, ¿por qué es importante que sigas amando? Hay 2 razones que encuentro en este pasaje que son fundamentales. Tú necesitas seguir amando porque estamos llamados a parecernos a Cristo. Mira lo que dice ahí el versículo, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y el versículo 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Tú sabes, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos, a gente como usted y como yo, a gente que ha nacido de nuevo. Él no le estaba hablando esto a gente por ahí secular. Esa gente secular en este pasaje se llaman los pecadores. Está hablando a sus discípulos, a nosotros. Y está diciéndonos directamente: ustedes los que escuchan deben amar. Porque no hay ningún mérito si usted ama a quien le ama. Y la comparación que él hace, pues es que eso hacen los pecadores. Eso es lo normal que hacen ellos, amar a quienes lo aman. Y nosotros, como fuimos pecadores, venimos de esa misma cochada, dígalo así. De ahí mismo venimos. Tenemos la tendencia a ir a amar ¿a quién? Pues al que me ama. Entonces el dicho que tenemos nosotros es: yo no soy monedita de oro para caerle bien ¿a quién? A todo el mundo. Y con eso entendemos que hay gente con la cual yo no me voy a relacionar. Y hay gente a la que sí le caigo bien. Y con esa, pero los demás, pues no. Ese es un dicho muy típico de gente que no ama. Porque Dios no dice: bueno, voy a hacer salir mi sol solo sobre los que me adoran bien hoy. Entonces hoy en Ibac Central va a haber un sol tremendo. Y esta iglesia no me adoró hoy muy bien. Nada, una lluvia así o bien oscuro, una tormenta. No, tú ves que el sol sale bien para quienes, independientemente de que caiga o no caiga bien. Pero nosotros sí somos así. Entonces tú necesitas aprender a amar porque tú necesitas parecerte a Cristo. En otra manera de decirlo es: tú necesitas crecer, madurar, ser cada día mejor. Por eso necesitas amar como Dios ama. Y amar a esa persona que es contraria, amar a esa persona que es tan difícil, amar a esa, no sé, a ese vecino o al que usted siempre se encuentra en el Transmilenio, que sabe, este es el que siempre me pisa. Y le he dicho y antes se pone como bravo, y qué día le dije algo y eso me dijo que me trató, pero terrible. A ese usted no lo quiere amar. Pero precisamente es lo que Dios ha hecho: amar a quienes, a los pecadores. Y por eso su misericordia se extiende aún sobre quién, sobre ellos. Mire, es tan increíble esto que ellos creen que no existe Dios porque ven, el mundo existe normal y yo hago las cosas malas y todo sigue normal. Es la misericordia de Dios la que permite eso, pero ellos creen que Dios no existe porque ven que el mundo sigue adelante.
Es increíble, ¿no? Es el amor y la misericordia de Dios. Y tú necesitas crecer. Así que hay un punto de madurez espiritual que el cristiano necesita desarrollar, y es aprender a amar a quienes, a sus enemigos, a quienes no quieren arreglar las cosas con usted, a quienes son difíciles, a quienes van en contra de lo que siempre decimos. Tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza. Y tengo que aprender ¿a qué? A amar, porque Dios ama a todos. Así que lo primero que tú tienes que hacer es seguir amando, porque tienes que crecer, ¿no? Pero también porque hay un mérito, ahí hay un premio. Eso es increíble. ¿Qué mérito, dice, tienen ustedes si aman a los que los aman? Eso hacen los pecadores. ¿Qué mérito tiene si usted ayuda al que después lo va a ayudar? Y de alguna manera, si usted quiere hacer algo valioso, si quiere hacer algo significativo, tiene que hacerlo a ese que no quiere estar con usted. Tiene que amar a aquel que lo odia, tiene que amar a aquel que lo detesta. A ese es. Hay una historia que contó Watchman Nee. Watchman Nee es un escritor chino, bueno, ya murió hace unos años. Y él escribió unos libros muy interesantes. Él estuvo preso, no sé, 20 años, 27 años, una cosa así, por ser cristiano. Y durante ese tiempo que él estuvo preso, escribió una cantidad de libros, a propósito, unos muy buenos, muy excelentes. Usted debiera leer libros de Watchman Nee. Y en uno de esos libros que él escribió, contaba algo acerca de, hablando de cómo ser un verdadero cristiano. Él contaba la historia y decía que un hermano en una provincia tenía un cultivo de arroz. Usted sabe que el arroz necesita mucha agua. Y entonces estaban sobre una ladera, una caída. Entonces el hermano tenía su finca, su cultivo de arroz en la parte superior, pero debajo de él había uno que no era hermano. Entonces ese no era tan buena gente. Y este hermano entonces alistaba todo, buscaba el agua, organizaba todo su cultivo y llenaba eso de agua. Eso es harta agua, hay que meterle al arroz. Y resulta que el que estaba abajo le abría un huequito para que el agua que él había recogido bajara a su cultivo. Lo hizo la primera vez. Eso da molestia. Le hizo el reclamo: venga, hermano, pero es que usted, pues, ¿qué va a hacer? Usted sabe, los que no son cristianos, cuando saben que usted es cristiano, se la montan porque saben que usted como cristiano tiene un problema de conciencia si se pone a pelear. Y si se pone a pelear, a decir, ¿no es que es cristiano? Es un problema. Es una cosa increíble. Miren, nosotros alrededor tenemos acá unos vecinos que hacen ruido tremendo. Allí donde dice Club Colombia hacen un ruidaje, pero nadie les dice nada. Vaya usted, métase allá a decirle algo. Pero a nosotros sí nos dicen: bajen el volumen, que es que la batería. ¿Por qué? Porque pues el cristiano, entonces le digo: ¿y qué va a hacer? Pues el Señor, y volvió a arreglar, no sé qué. Resulta que el Señor tenía otro cultivo de esos y pues volvió a abrir otra vez el huequito para que el agua. Pastor, ¿qué hago? Pastor, mire, ese señor me la tiene montada. Le he dicho ya y me la tiene así. ¿Qué hago? Y el pastor, que era el Watchman, le dijo: ámelo. ¿Cómo así que lo ame? Ámelo. Solamente ámelo. Y que el hermano se fue pensando: ¿cómo voy a amar yo a este señor? ¿Cómo voy a amar? Entendió cómo era amarlo. ¿Sabe qué hizo al otro día? Él mismo abrió el huequito y llenó para su finca y para la finca del otro. Eso sí tiene mérito. Eso es amor. Es fácil para nosotros pelear por nuestros derechos, ¿cierto? Es fácil, si el otro no quiere corregir, pues orar que caiga fuego del cielo y lo destruya. Señor, mira este impío. O sea, hay unos salmos en la Biblia que son los salmos imprecatorios. No sé si usted los ha leído. Hay un salmo por ahí, el 130 y algo, que dice: mira a los que nos oprimieron, que sus hijos sean estrellados contra la peña, que los vientres de sus esposas se hinchen, una cosa así. Y esos son salmos, eran oraciones en la antigüedad.
Después hablamos de por qué eso está ahí y les explico cómo debemos orar esos salmos. Pero mire, usted hoy oraría ese salmo literalmente: Señor, mira que sus hijos, no sé qué, uy. Bueno, de pronto su sensibilidad cristiana y humana de hoy día lo lleva, uy, esos salmos. Pero estaríamos dispuestos a clamar como Juan y su hermano: que caiga fuego del cielo y consuma. Hay un dicho que dicen algunos cristianos cuando tienen conflictos con su esposa o las esposas con el esposo: Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Sí lo has escuchado? Eso lo dicen los cristianos. Y esa es una manera de decir: está imposible esto, no me lo puedo aguantar, o te lo llevas, Señor, o yo te hago el favor. Y Dios ese milagro no lo hace, ¿sí sabía? Por más que usted ore con fe. Por más que usted ore con fe. Porque Dios entiende, pues tienes que aprender a amar. Y ahí sí hay mérito, que ames a aquel que no es tan fácil de amar, que ames a aquel que te pone en contra tuya. Entonces el primer paso, ¿cuál es? Seguir amando, porque es lo que Dios ha hecho. Pero el segundo paso es: sigue sirviendo. ¿Sabe qué dice un dicho que nosotros hacemos acá? Hechos son amores y no buenas razones. La manera en que tú demuestras tu amor es sirviendo. Mire lo que dice aquí el versículo 27 de Lucas capítulo 6. Dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y dice el versículo 33: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Lo segundo que hay que hacer es continuar sirviendo. Hay que servir. Yo les decía en el primer paso de decidir agradar a Dios, tenemos que decidir servir. Cuando yo sirvo a las otras personas, estoy haciendo una acción que indudablemente va a traer ¿qué? Reconciliación. Cuando usted sirve a la otra persona que está en contra suya, pues eso inmediatamente hace un cambio, porque si están peleando y usted de repente, imagínense que usted está peleando con su esposa, algo así, y ella está muy brava, y usted de repente el otro día se levanta, le hace el desayuno y se lo lleva a la cama, pues se le tiene que empezar como a pasarle el geniecito, por lo menos por el hambre, ¿cierto? Por el hambre, pues bueno, pues si es muy orgullosa, pues sigue, pues ni como. Pero si tiene hambre, pues bueno, por comer, gracias. Y ya empieza, ¿cierto? Y si ella va a hacer el oficio y usted le dice: no, mi amor, yo lo hago por ti, ya se le va cambiando, ¿sí? El servicio es importante. Pero cuando la persona que usted le sirve no quiere corregirse y usted ya ha hecho todo, usted dice: bueno, yo ya hice esto, ya le serví, y aparte de todo antes más brava, no, pues ahora sí que le toque, pues que chupe para que aprenda. Y yo digo eso porque es lo que nosotros decimos. Pues yo ya le hice el desayuno y antes sigue brava. ¿Qué tal? Debes seguir sirviendo. Porque aquí lo que el Señor Jesús está diciendo es precisamente una cantidad de acciones que se deben hacer ¿con quiénes? Con los enemigos. Dice Romanos 12: si tu enemigo tuvieres hambre, ¿qué debes hacer? Pero si uno tiene un enemigo, la idea es matarlo. ¿Por qué le voy a dar de comer? Porque el cristiano, al igual que es lo que Dios ha hecho con sus enemigos, les da ¿de qué? De comer. ¿Se recuerda que le dije que Dios es el que hace que el sol, la lluvia y las cosechas den lo que deben dar? Aún de esos impíos que se burlan de Dios. Por eso Romanos 12 dice: si tienes sed, dale de. Y termina diciendo: porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Tú lo que estás colocando es sobre la cabeza de esa persona, por lo menos la vergüenza. Oiga, yo peleando y este me está sirviendo. Tú necesitas seguir sirviendo. Y sabe, aquí hay una cantidad de acciones que debemos hacer. El pasaje muestra entonces que debemos hacer el bien a los que nos aborrecen.
Cuando usted a alguien lo mire y cada vez que usted pase por ahí diga, uy, ay, tenía que llegar, usted le dice, ¿cómo está? Bienvenido, aquí estoy. No le va a decir, no sea sarcástico. Las acciones de servicio no pueden ser con un corazón hipócrita ni sarcástico. Pues sí, ¿y qué? Pues si aquí llegué y si no, pues váyase. No puede ser usted así. No, usted va a hacer las cosas como debe ser. Servir con un corazón totalmente ¿qué? Abierto, sincero, honesto, con verdadero amor. Hacer el bien a los que lo aborrecen. Así que si alguien a usted le hace el feo, ¿usted qué va a hacer? Cuando llegue final de año, que están ahí en la cena, le va a llevar un pedazo de natilla. No va a ser como hacen los impíos. ¿Sabe qué hacen los impíos? Ahí por ahí he escuchado y dicen, y han visto, yo no he visto, espero no ver porque daría mucho asco, porque hay gente que cuando los meseros llegan a un restaurante y una persona que es muy creída, muy orgullosa, muchos meseros lo que hacen es escupir la comida. ¿Sabía usted eso? Por eso cuando vaya a un restaurante es mejor que, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¡Qué bueno! ¿No sabe usted qué se está comiendo? Y entonces yo escuchaba que por ahí habían unos videos en donde salían que la hamburguesa escupían ahí. Y después usted, ¡qué rica! Eso hacen los que no son cristianos. Usted me humilló, pues yo me voy a cobrar venganza de alguna manera. No, nosotros vamos a hacer el bien. Si usted trabaja como mesero en alguna cosa de esas, o usted está en su casa, digamos que los esposos, las esposas, las mamás con los hijos, que los hijos fue bien grosero y no se quiere arrepentir, usted no va a decir, tome, trague. No, usted, ahí está tu almuerzo. Usted va a hacer el bien a los que lo aborrecen. ¿Sí me están entendiendo? Porque decir que te amo es muy fácil, yo te amo, pero ahí venga a ver si cuando usted, ese que me acabó de decir algo bien horrible y yo tener que ir a servirle el almuerzo bien bonito o que no esté frío, ¿cómo es que le gusta a esa persona? ¿Sabía usted que la atención, una persona que tiene el don del servicio, sabe cómo le gustan a la otra persona las cosas y se esmera por hacerlos como le gustan a ella? Una de las evidencias de una persona que tiene el don de servicio no es que sirve una comida, no, una persona que tiene el don de servicio la sirve como a usted le gusta. Y siempre está preguntando, ¿a usted le gusta así? Y entonces si se da cuenta, le gusta tibio, no le gusta hirviendo, no le gusta esto, le gusta así. Esa persona tiene el don de servicio. Usted tiene que desarrollar ese don de servicio. ¿Cómo le gusta? Pues yo sé que le gusta la comida hirviendo, pues la voy a servir fría a ver para que vea. Hay que hacer el bien. Sí, usted me está comprendiendo, ¿cierto? Ahí ya no es tan chévere, ¿no? Cuando está así teórico, amar, bueno, yo amo a todos, pero ¿cómo así que toca hacer eso? Sí. Servir es que si usted pelea porque le dejan el reguero en la casa, usted va a decir, lo voy a recoger yo. Amén. ¿Qué? ¿Cómo así, pastor? Sí. O siga peleando y va a ver cómo se le vuelve la casa. Se le vuelve el Donbass. ¿Sabe qué es el Donbass, no? Ahorita eso es la palabra del día de hoy. Es el territorio en donde está Rusia y Ucrania peleando y que ya Rusia lo tiene y que Ucrania ahí está como quedándose plomo. Se le vuelve su casa eso, el Donbass. Entonces le mandan a usted, le manda al otro, le manda ¿cómo se llaman esos avioncitos que son un dron, y usted le manda un tanque. Se vuelve una guerra. ¿Y Dios? ¿Cómo es Dios con nosotros? Mire, ¿qué piensa en Dios? Dios es maravilloso y nos sigue sirviendo. Todos los días. Cada vez que un impío se levanta, cada vez que un hombre blasfemo se levanta, puede respirar y encuentra el alimento, encuentra todo, y es el servicio de Dios para él. Y él sigue todavía renegando, y Dios, te estoy sirviendo. Amén. Hay que seguir sirviendo. Pastor, o sea que ya no digo nada. No, diga lo que tiene que decir, claro, sin pelear, pero sirva.
Porque lo demás es venganza y no estamos llamados a vengarnos. Mira, hay otras acciones que toca hacer. Dice, no pagar mal por mal. Hay unos que dicen, usted me gritó, pues yo por eso le grité. No me grite y yo no le grito. Eso es pagar mal por mal. Eso no es lo que Dios ha hecho con nosotros. Al contrario, cuando el hombre se ha levantado en contra de Dios, es más evidente la misericordia. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? No la ira. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Aleluya por eso. Entonces no pagues mal por mal. Debes estar dispuesto a hacer más de lo que te piden o de lo que esperan. Entonces aquí hay unos versículos que mire, tenemos que mirar dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Dice, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Tú tienes que estar dispuesto a dar más. Y aún esa persona que te ofendió y que te lastimó y que tú le serviste el almuerzo, bueno, ahora le va a preguntar, ¿y quiere onces? ¿O quiere un tintico? Usted va a estar dispuesto a hacer más. ¿Sí me doy a entender, hermano? Eso es. Miren, lo que el Señor Jesús está pidiendo no es nada raro a lo que Dios hace con nosotros. No es nada diferente. Esposos, esposas, arreglen su hogar así. Esa es la manera. Cuando los hermanos pelean, ay, mi hermano, pues le recoge el desorden o me quita. Yo veo que los hermanos pelean porque se quitan la ropa. Menos mal yo tuve hermanas, entonces nunca me quitaban la ropa. Pero yo veo que los hermanos como que se me pone mis cosas y que no sé qué, o le cogen las cosas, ¿no? Pues un hermano cuando ama y quiere quitar el conflicto, te la presto, no, te la regalo. ¿Quiere otra? Mis juguetes, tómelos todos, tranquilo. Así se quita el conflicto. Así el otro no quiere arrepentirse. Amén. Dar. ¿Está dispuesto a dar? Bueno, y usted, yo creo que ya ha entendido las implicaciones y todo lo que significa esto. Hay que seguir ¿qué? Sirviendo. Y no lo haga por hipocresía. Tercero, usted tiene que empezar a orar por esa persona. Bueno, usted en realidad ya oró cuando se dio el conflicto, pero tiene que continuar orando. Mira lo que dice el versículo 28. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Solo Dios es el que puede cambiar el corazón de una persona. Tú no lo vas a poder hacer, pero Dios sí. Y cuando la cosa está difícil, cuando la cosa ya no se soluciona así, ¿quién es el que tiene que meter la mano en eso? Pues es Dios. Hay un libro que yo vi por allá en la casa de mi mamá, y ella lo estaba leyendo y decía las esposas que oran. Y entonces yo me puse a leer así la introducción del libro. Estaba ahí esperando algo y me puse a leer la introducción del libro, y básicamente decía, palabras más, palabras menos, esto decía una señora, una esposa le decía a otras esposas: usted, hermana, en lugar de dar cantaleta, en lugar de pelear con su esposo para que haga, en lugar de fregarle la vida para que cambie, ore por él, que Dios lo cambia y usted se evita una cantidad de problemas. En lugar de estar cantaleteando, ore más. En lugar de estarle peleando porque es que mire, ¿por qué me deja los calzoncillos así? No, pero es que ore más. Porque ¿quién cambia el corazón? Dios. Y tú necesitas entender esa verdad. De nada sirve la alegadera, la peleadera, la gritadera, cuando el único que cambia el corazón es ¿quién? Dios. Así que tienes que orar. Amén. Además que tú debes saber que en cada conflicto que tenemos, Satanás está muy interesado en que sigamos peleando. Así que necesitamos el poder de Dios para que toda influencia demoníaca, satánica, salga y podamos vivir el gozo y la paz que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero eso solo se hace como orando. Entonces me dice, uy, esta pelea está dura. Pues madrugue, ore más, ore. Necesitamos dedicarle tiempo a eso. Amén. Mucho tiempo a la vida de oración. Y en último lugar, cuarto. Miren lo que dice el versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En cuarto lugar, usted actúe con el otro como quiere que usted actúen con usted. ¿Qué quiere decir eso?
Imagínese que ahora usted es el que la embarró. Pero imagínese que usted además está un poco soberbio porque cree que tiene la razón. ¿Le gustaría que le siguieran sirviendo el almuerzo bien? Mira, el ser humano es hipócrita. Porque nosotros estamos dispuestos a quitarle los privilegios al otro porque se la embarró. Pero cuando somos nosotros, pedimos misericordia. Pero no era para tanto. ¿Y por qué no me da el almuerzo? Porque no era para tanto. Usted sí es exagerada o usted sí es exagerado. Por eso. Porque nosotros sí estamos dispuestos a recibir la misericordia, es más, a exigirla. ¿Acaso no es que usted va a la iglesia y no escuchó al pastor que hay que seguir sirviendo? Sí, eso créame que hay algunos que dicen eso allá en las peleas. Hasta colocan la predicación en YouTube duro. Escuche. Aquí mismo he visto algunos que se hacen así. Aquí mismo. Porque para nosotros es mejor recibir que dar. Pero el Señor Jesús dice: ¿cómo quieres que te traten? Bien, pues trata a la otra persona bien. Y sobre todo en ese contexto, cuando usted la embarra y cuando usted hace algo mal y van a hacer juicio contra usted, usted quisiera un poquito de misericordia, ¿cierto? Un poquitico de venga, tengan paciencia, pues todos nos equivocamos y yo la primera vez, tengan paciencia. Pues lo mismo haga con el otro. Porque como quieres que hagan contigo, así debes hacer con quién, con los otros. Entonces fíjese, la base es ¿cuál? Amar, ¿cierto? Pero yo tengo que pasar al servir. Tengo que pasar a orar, tengo que pasar a ser activo en hacer las cosas bien por el otro. Y en quinto lugar, tú tienes que seguir dispuesto a arreglar las cosas. Puede que la pelea esté dura, pero usted siempre está dispuesto a la reconciliación. Dice: amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y dice el versículo final: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sabe, hermano? Usted necesita estar dispuesto a servir, a orar, a hacer el bien como usted quisiera recibirlo, y a siempre estar dispuesto a la reconciliación sin esperar que haya reconciliación. ¿Me está escuchando? Porque eso es lo más interesante. Porque Dios sabe que el hombre por sí mismo nunca se acercará a reconocerlo a Él, pero aún así Dios sigue siendo bondadoso. Si Dios no cambia nuestro corazón, nunca nos acercaríamos a adorarle a Él. Pero Dios aún así sigue siendo bueno con aquellos hombres que lo blasfeman. Y Él dice: Él nunca se va a acercar a reconocerme, pero voy a hacer ¿qué? Bueno con Él. Y tú debes seguir siempre dispuesto a la reconciliación, aunque nunca se dé. No sea interesado, ¿no, hermano? Aquí dice el versículo que leímos, dice: haced el bien y prestad, no esperando nada de ello. No espera nada a cambio. Porque nosotros somos negociantes, buenos negociantes, aunque no tengamos plata, sí sabemos hacer negocios. Si usted se porta bien, yo también me porto bien. Bueno, yo le sirvo el almuerzo, pero que se reconcilie rápido. No, y sigue bravo. No, pues ya no más. No, aquí nos está diciendo es: hágalo sin esperar nada. Hágalo sin esperar nada. Haga el bien. Y usted está demostrando que es un hijo de Dios. Y sabe, la promesa es esa: paulatinamente, en algún momento, quizás el conflicto se arregle. Y usted va a poder decir: Dios es fiel. Cambió esta situación difícil. Dios es fiel. Yo lo obedecí a Él y las cosas han cambiado. Amén. Deje de pelear. Ame y sirva. Y si la otra persona no quiere arreglarse, siga sirviendo. Siga amando. Siga siendo bueno. Y será un hijo de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor.
yo creo que tenemos que orar no para tener ideas de servir, no para tener ideas de cómo hacer el bien, sino para aprender a amar. Porque ahí es donde está el problema, en que no sabemos amar, en que amamos condicionalmente. Ahí es donde está todo el lío. Y entonces yo quiero que tú cierres tus ojos y mires tu corazón, evalúes tu corazón. Y evalúes, bueno, yo sigo en un problema con esta persona, pero en lugar de arreglarse eso se puso peor. ¿Y yo qué reacción he tomado? Pues entre más bravo, pues yo también soy bravo. ¿No? Porque Dios nos está dando el ejemplo. Ser benignos, ser buenos y misericordiosos. Y todo eso parte ¿de qué? De amor. Así que tú le vas a decir: Señor, enséñame a amar como tú me has amado a mí. Enséñame a amar como tú amas al mundo. Enséñame a amar como tú estás amando a todas estas personas que se burlan de ti. Enséñame a hacerlo. Ayúdame. Por favor, Padre Celestial. Ayúdanos a amar. Ayúdanos a dejar de lado nuestros derechos y nuestros reclamos de justicia para poder ser buenos. Ayúdanos, Padre Celestial, a cambiar nuestras acciones vengativas, punitivas, por acciones de misericordia, de bondad, por hacer el bien a mí, a aquel que está en contra mía. Por favor, Señor, ayúdame. Por favor, Señor, ayúdame. Ayúdanos a amar. Queremos ser más como tú. Hoy yo quiero ser más como tú. Enséñanos a amarte. A amar, Señor. A amarte a ti, pero a amar al otro. Te lo pedimos, Padre. Por favor, enséñanos a hacerlo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.